Bueno, con el tema de el día de hoy he dejado un contenido temático que espero, como les comento, sea del total agrado y sobre todo que sea un nuevo aprendizaje para de pronto muchos de ustedes. Algunas otras cosas tal vez será refrescarlos para los que vienen trabajando en este tema, pero reportaré algunos avances de lo que es los resultados de algunos trabajos que hemos venido haciendo también en el campo. Iniciaré pues con alguna reflexión inicial muy pertinente hoy en día con el tema de tanta información y más bien desinformación, le llamo yo. También con conceptos generales que es necesario tener claros, el término de presión, adaptógenos. Luego nos iremos por el tema de las adaptaciones en sistemas biológicos, todo esto desde el modelo alostático. Y con ese mismo modelo explicaremos esa etiología de la depresión, que es lo que nos permite finalmente poder reportar y decir si este tratamiento no farmacológico con ciertos adaptógenos pues en realidad es efectivo o no. Cerraré la conferencia pues con algunas direcciones futuras en el campo, más que nada para que esto sea una línea activa desde la cual invito pues a toda la comunidad académica y científica de la UABC y muchas otras universidades que seguramente de pronto verán este evento como posibles líneas de acción dentro de sus departamentos y facultades. Entonces, cuando nosotros arrancamos hablando sobre investigación, muchas veces tenemos un panorama que es algo diferente a lo que vemos en las redes sociales, porque es muy sencillo hoy en día con el apoyo de herramientas digitales y repositorios virtuales como PubMed, pues poder acceder a una cierta información, traducirla y pues al final de cuentas compartirla a un público objetivo, pero no siempre esta información va a ser lo más exacta y tal vez lo más real posible. A veces hay una serie de sesgos que nos llevan a nosotros a pensar de manera crítica todo lo que lleguemos a leer por ahí, que lo lleguemos a reflexionar. Lastimosamente, en el campo de las ciencias de la salud y algunos otros de ciencias aplicadas, veremos que la población general tiene unas percepciones diferentes a lo que es el conocer o el saber científico. Por eso es que resulta la gente hablando de pronto de tomar un agua de pronto de cierta planta para tratar X o Y patología. Un ejemplo de pronto de muchas otras cosas que pueden ocurrir, como pudiera ser también el hecho de tomar agua con limón para perder grasa corporal. Entonces, para evitar esas dinámicas, pues nosotros buscamos precisamente la alfabetización o la actualización con el objetivo de que los profesionales de la salud pues estén lo más cercanos a lo que es el consenso internacional y los avances de la ciencia. No siempre es bueno quedarnos solamente con solo el consenso, porque estas herramientas al final resultan siendo un artículo de revisión, una posición que establecen un grupo de profesionales en un momento en el tiempo, y por lo tanto va a ir cambiando a medida que las mismas investigaciones progresan. Por eso es cierto que un consenso es útil, pero también es cierto que un consenso se puede volver obsoleto. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar en qué momento cualquier cantidad de información que veamos por ahí de los consensos de diferentes entidades, pues puede llegar a estar un poco ya obsoleto en su información, y pues necesitamos estar leyendo y conociendo algunos otros términos que se ven en el campo. En el campo de las ciencias del ejercicio, que es lo que pues de pronto más trabajo, es muy claro el concepto ya de esa irrupción que hacen algunas atletas o personas que desconocen del tema y resultan hablando de cosas que pues no son más que nada respaldadas por temas físicos o por un logro de una medalla deportiva, etc. En el campo del deporte pasa mucho, que tú ves, a pesar de que hay líneas de psicología deporte aplicada al deporte, por ejemplo, en varios países y en varias facultades, pero se ve mucho que el que resulta hablando de esos temas llega a ser un atleta retirado. Y entonces vemos esa atleta que se retira hablando de aspectos de motivación del deportista, de aspectos de burnout, de aspectos que en realidad no tienen un acercamiento científico, sino es más empírico.
lo cual no está mal, pero hasta cierto punto no puede ser nuestra única punto de información. Sin embargo, los profesionales también están invitados a que no caigan en esa egocentrismo de pensar de que por el hecho de tener ya un título, pues somos conocedores de una verdad absoluta. Eso en realidad no existe, y más bien los invito a que nos planteemos siempre esa duda de todo, hasta de lo que les voy a estar explicando el día de hoy, porque tenemos que pasar todo esto, la información que veamos, por un filtro del raciocinio, un filtro de qué dicen otros autores, un filtro de, ¿es esto real desde un punto de vista científico? ¿Está demostrado? ¿Está validado? Porque pues muchas de estas cosas lastimosamente se desvían o pierden un norte, más que nada porque pensamos que la persona que lo está presentando lo sabe todo. Entonces, eso no es así, y más bien tengamos una actitud en donde la verdad absoluta no existe. Así como este tema tiene una serie de pronto de hallazgos en este momento, en unos años se va a reformular, va a cambiar o se van a mejorar algunos aspectos de lo que se trabaja al día de hoy. Y ya lo veremos tal vez con este acercamiento que se viene trabajando desde el principio de libre energía, que es como la línea más fuerte de investigación en cuanto a lo que tiene que ver con el pensamiento y el modelamiento del cerebro humano. Por eso, ya para cerrar esta reflexión inicial, siempre debemos tener una posición y una actitud en donde vemos todo como un constante aprendizaje. Ya no lo decía Miguel Ángel, a los 87 años todavía estoy aprendiendo en ese Ancora Imparo, y es algo extremadamente útil para tener una mentalidad y un progreso en cuanto al conocimiento científico. Porque al final de cuentas, de todo esto que nosotros estamos hablando, es muy poco dentro de la gama y el mare magnum de contenidos y temas que existen en la ciencia. No le veamos nada de malo a ser ignorantes, porque de hecho la ignorancia es algo muy bonito y es lo que nos abre la puerta a la sabiduría y al conocimiento constante. Entonces, intentemos cambiar un poco el esquema de el conocimiento como algo rígido, y empecemos a construirlo nosotros mismos, siendo más interactivos y siendo partícipes de esta información, no solo recibiéndola, sino, como les repito, pasándola por una serie de filtros y de esquemas en donde revisamos si es realmente válido y correcto y cierto. Entonces, con todo eso en mente, y repitiendo lo que ya les comentaba, de que pues acá no es mi interés de que ustedes crean a fe ciega todo lo que voy a decir, pero sí que por lo menos se lleven unas dudas, que esa es la labor finalmente de un docente. Entonces hablaré desde el tema de la depresión como una de las problemáticas pues, tal vez más importantes a nivel de salud pública, no solamente en México, en Colombia, sino a nivel mundial. De hecho, este concepto es muy antiguo, y aunque a nivel ya de muchos siglos atrás se le inició, digamos, como con el término de melancolía, lo cual sabemos pues que no es un sinónimo de esta palabra, pero desde allá arrancó o desde allá viene la etimología de esta palabra, y es hasta casi en la Edad Media cuando aparece la descripción ya y una denominación a partir de un latín que hacía referencia a oprimir o hacía empujar hacia abajo, algo que como nos bajaba de pronto tanto el estado de ánimo o nuestros niveles de energía. Cabe resaltar que pues, esto tuvo una serie de transformaciones conceptuales, de cambios a nivel de lo que eran los paradigmas de la ciencia, desde lo que eran aspectos teológicos netamente, como era al inicio, hasta hoy en día aspectos ya más matemáticos y moleculares, que es lo que les quiero traer el día de hoy, de esas comprensiones un poco más profundas a lo que se refiere el campo de la depresión desde el punto de vista de las ciencias biológicas. Entonces, cuando hablamos de depresión hoy en día nos referimos a uno de los desórdenes que afectan la salud mental que más prevalece y que está más asociado con el desarrollo de otras comorbilidades. Es un estado que finalmente se caracteriza por una percepción negativa, en donde hay un ambiente interno que se manifiesta externamente en unos cambios emocionales muy fuertes en el individuo, y esto al final de cuentas pues afecta su calidad de vida, sus relaciones interpersonales, y como ya veremos resetea algunos aspectos mentales dentro de lo que es la propia percepción de la realidad. Entonces,
Dentro de la depresión misma, pues existen una serie de clasificaciones dependiendo de su severidad y también de su transición, si es debida a algún tipo de situación como el embarazo, por ejemplo. Y por eso es común encontrar que desde el trastorno depresivo mayor se desprenden, que ese es como el punto, digamos, más álgido dentro de lo que hablamos de depresión, pero se desprenden una serie ya de otras clasificaciones que existen, pasando por la distimia o ese trastorno depresivo persistente, hasta ya aspectos, como les decía, de depresión postparto o depresión asociada a un trastorno afectivo estacional. Para más información de eso, este artículo es muy interesante en donde hablan de todos los temas de diagnóstico y clasificación que pues por el día de hoy no va a ser un énfasis que vaya a ser. Ahora bien, dentro del concepto ya de adaptógeno, esto es un término que desde los años 60 se viene trabajando como concepto. Sin embargo, su uso, su utilidad es muy antigua. De hecho, proviene de hace miles de años atrás, con civilizaciones de la India en la medicina ayurveda y también a nivel de Asia, en Japón y en China, en donde desarrollaron una serie de líneas de trabajo que eran basadas en ciertas plantas, extractos de estas plantas desde sus raíces, hojas, el tallo, etcétera, y que tenían como objetivo, ya hablando dentro de su definición actual, poder llegar a combatir ese nivel de estrés que se eleva en diferentes situaciones a lo largo de la vida, de manera que nos sirviera para apaciguar esos tipos de situaciones pues, que al final nos impactan. Obviamente esto genera unos cambios desde el punto de vista físico hasta a nivel ya psicológico, pero normalmente encontramos una amplia gama de plantas, como les comento, que desde las propias medicinas china, en Japón o de la India, pues tienen una serie de avances. No obstante, nosotros desde Occidente intentamos siempre poner eso y pasarlo bajo un juicio realmente la metodología científica para demostrar que esto sirve o no. Y por eso es que se desarrollan una gran cantidad de ensayos clínicos en los cuales intentamos pues, probar que esto realmente llega a tener un beneficio para alguna variable, no sé, de rendimiento físico o de salud, o en este caso de salud mental específicamente. Ahora bien, las adaptaciones que se dan en los sistemas biológicos van a tener una base en un modelo muy conservado que tenemos hasta el día de hoy, y es el modelo estímulo-respuesta, en donde básicamente nosotros recibimos una serie de señales externas o internas dentro de lo que sea la codificación genética, pero generalmente son estímulos externos que nuestros receptores fisiológicos en diferentes, vamos a decir, niveles de organización de la materia, pues pueden llegar a sentir, a sensar esa información externa, desde nuestros propios sentidos hasta ya aspectos moleculares como el hecho de que se cambie la presión sanguínea, pues todo eso al final no es más sino una fuente de información, es un estímulo. Y ese estímulo nos va a llevar a una serie de respuestas internas en donde esos controles que tenemos a nivel fisiológico generan una respuesta con el objetivo de, bien sea combatir ese estrés o adaptarse. En nuestro campo es claro que el tema del estrés, entendido como la perturbación de un medio, no estoy hablando de estrés psicológico, sino el estrés en biología hace referencia a la perturbación que puede llegar a tener un sistema biológico. El hecho de nosotros entrenar, por ejemplo, en un gimnasio, pues hace que hagamos un estrés o pues sometamos a cierto estrés a nuestro organismo. Lo mismo ocurre cuando no cumplimos con unas horas de sueño tal vez adecuadas para la actividad que se tenga esa persona, y resultamos cayendo pues también en una perturbación de nuestro sistema fisiológico. Y pues finalmente el otro gran modulador de las respuestas fisiológicas es la alimentación. Cuando estamos en una dieta hipoenergética o de restricción calórica, pues esto representa también una fuente de estrés que al final de cuentas nuestro cuerpo pues intenta, como siempre, remediar o adaptarse. Y ahí es donde entran estos dos aspectos fundamentales que tal vez uno es muy conocido, la homeostasis, y otro no lo es tanto, la alostasis.
Cuando hablamos de homeostasis nos referimos a que luego de la perturbación del medio por X o Y estímulo, pues nuestro cuerpo es capaz de volver a los niveles normales de ese parámetro que estaba perturbado. Por ejemplo, cuando hacemos una comida muy rica en carbohidratos, y sobre todo si llegan a ser de alto índice insulínico, pues esto puede desembocar en que se eleven los niveles de glucosa en sangre, cosa que pues para el cuerpo él recibe esa señal e intenta volver a su estado normal y genera una respuesta que es la liberación de insulina, toda esa cascada pues que ya a nivel los nutricionistas conocen, pero que desemboca finalmente en que los niveles de glucosa vuelvan a la normalidad. Eso es una respuesta homeostática. Cuando hablamos de alostasis, nos estamos refiriendo a que va a haber un cambio en esos niveles que antes eran normales, ahora los vamos a llevar a unos niveles que se salen de lo normal, pero que nos mantienen con vida. Y eso es lo que hace la alostasis tan relevante, si se quiere, en términos de salud, porque al final de cuentas nosotros resultamos hablando de una estabilidad a través del cambio. Y nuestro cuerpo se va a someter a eso. Él va a ser capaz de resetear ciertas concentraciones o niveles o ciertos umbrales con el objetivo de adaptarse. En nuestro ejemplo del consumo de carbohidratos, hagamos ahora una situación hipotética en donde esa persona no solamente ya ahora tiene una carga glicémica muy alta, empieza a consumir bastantes cantidades de energía al día, es sedentario, no realiza pues mucha actividad física, y pues todo esto al final de cuentas es un estímulo crónico, porque eso es un hábito de vida de muchas personas, no es algo raro ni fuera de lo común. De hecho sabemos que el problema de la obesidad es algo serio a nivel mundial. Entonces, ese estímulo tan repetitivo, en donde siempre van a haber picos de carbohidratos, picos de insulina, ese sedentarismo, pérdida de masa muscular, un ambiente obesogénico que llamamos, una dieta hipercalórica, pues todo ese estímulo constante y constante y constante va haciendo que nuestro cuerpo sea capaz de resetear ciertos de estos parámetros hasta que pues nos adaptamos, y ahí es cuando finalmente resultamos con una resistencia a la insulina o una hiperglicemia, o si ya el problema persiste, pues se genera un síndrome metabólico con todas las enfermedades o comorbilidades asociadas, ¿no? Dislipidemias, hipertensión, etc. Entonces, fíjense que ahí lo que hubo fue un cambio, ya no estamos dentro de los niveles basales o normales de glicemia, sino que llegamos a un nivel más alto en donde el cuerpo se adaptó a ese nivel, con las respectivas consecuencias que eso trae, claramente. Es una amenaza para la salud, pero es una forma, al final de cuentas, de permanecer con vida. Ese cambio que llamamos ahí necesita de un cierto periodo de tiempo y de una energía, o de un gasto, o algún costo que se tiene que pagar. Y a eso se le llama carga alostática. Lo vemos aquí en la parte derecha. La carga alostática es el precio o costo que tiene que pagar un sistema para adaptarse y resetear o alterar sus niveles de cierto parámetro. Esto no solamente lo podemos utilizar a nivel de patologías y enfermedades, sino que también esto explica muchas de las adaptaciones, por ejemplo, al ejercicio. Otro de los umbrales que cambia mucho, por ejemplo, en el ejercicio es el uso de sustratos durante el esfuerzo físico. Nos volvemos más oxidativos, empezamos a utilizar más las grasas como combustible, tenemos más mitocondrias, ¿sí? Nuestro umbral de lactato cambia. Entonces, todos estos, al final de cuentas, son adaptaciones a un estímulo constante y repetitivo. Eso es alostasis, para que de pronto los que hasta ahora escuchan por primera vez este término, fue introducido por allá en los años 60 y se publicó un artículo muy interesante ya en los años 80. Pero desde los 60 Peter Sterling venía trabajando en esto, un psicólogo, y que tiene un libro para los que les encante la lectura así integral, que te coloca aspectos históricos, evolutivos, biología, el cerebro, la psicología, que se llama ¿Qué es la salud? La alostasis y la evolución del diseño humano. Se los recomiendo totalmente y es un libro pues, relativamente nuevo, es como de hace 2 años más o menos. Bueno, pues esas adaptaciones al final de cuentas son las que median absolutamente todo lo que nosotros somos como seres humanos. Desde, como ya lo decía, el ejercicio físico, en donde nosotros sometemos a un estrés a nuestro organismo con el objetivo de adaptarnos. Buscamos que ese estrés sea dosificado, no podemos ir a sobrecargar nuestro sistema.
Y por eso es que hablamos tanto de términos de dosificación del entrenamiento y lo mismo en el campo de la nutrición. No podemos esperar que vamos a tener un cambio en la composición corporal de una persona obesa de la noche a la mañana, no, porque ese estado que tiene esa persona actualmente es producto de unas adaptaciones que tomaron bastante tiempo en llegarse ahí. Asimismo, pues el volver a una composición corporal un poco más saludable o magra, pues va a tomar un cierto tiempo y una serie de adaptaciones también. Sin embargo, estas adaptaciones que nosotros provocamos con el ejercicio hacen parte de esa dosificación adecuada, ese estímulo perfecto y el equilibrio que buscamos nosotros los profesionales. Por ejemplo, a nivel nutricional, buscamos dar unas calorías tal vez de más cuando se quiere ganar algo de masa muscular o tal vez menos cuando queremos reducir grasa corporal, pero lo vamos haciendo de una manera ondulante. No puede ser lineal porque nuestro cuerpo se va a adaptar a eso. Otra cosa que puede ocurrir es que nosotros necesitamos someternos a cierta presión para poder tal vez aprender a ser resilientes y ver el valor de ciertas cosas, etc. Sin embargo, cuando ese estímulo llega a ser una sobrecarga, pues es cuando aparecen los problemas de salud. Aquí lo estamos viendo con un GIF, en un ejemplo, en esta gráfica, donde la sobrecarga alostática, aquí a la derecha, pues representa ese escenario en donde, por ejemplo, el individuo se pasó de todo lo que era el estímulo adecuado. Está utilizando una carga excesiva, tal vez venía con una cierta fatiga acumulada, no sé el tema de técnica, pero puede que eso influya, las condiciones ya energéticas que haya tenido ese día, y pues todo ese conjunto de cosas, o que haya tenido un problema de pronto con un familiar y no esté muy concentrado, ¿cierto? Entonces todo ese conjunto de cosas desembocan en una sobrecarga alostática que ya es peligrosa y ya es atenta contra la salud. Y eso es a lo que no queremos llegar. Entonces, este modelo actual de lo que son las adaptaciones a nivel de sistemas biológicos, pues nos permite a nosotros entender una serie de fenómenos que se presentan en el día a día, porque una persona sometida a un cierto nivel de estrés, con una serie de parámetros también ya personales de su historia, de su familia, de su nutrición, de su nivel de actividad física, pues puede utilizarlo para progresar y para ser una persona tal vez más fuerte, con una, en deporte le llamamos mental toughness, esa dureza mental. Pero en cambio en otros escenarios una persona que se somete a ese mismo estímulo o a esa misma situación de estrés puede que no responda igual, porque claramente su genética y todos esos otros parámetros que mencionaba de estilo de vida, pues van a afectar esa correcta respuesta, ¿sí? Van a regular esa respuesta. Entonces, esto se ha demostrado también a nivel incluso ya celular. Cuando hablamos de las células hacen alostasis, absolutamente, todo sistema, y al final como esto es un fractal, toda esta misma, dentro de las teorías matemáticas actuales, ¿no? Toda la realidad misma es un fractal y la misma biología, etcétera, pues las células también se pueden adaptar con un esquema similar. Y esto fue un trabajo muy interesante que hicieron Wang y colaboradores hace unos años, en donde sometían con cierto estrés, que eran unas ondas de ultrasonido, a unas células. Las células estaban fijas en una placa, que es similar en los que han de pronto visto en temas de deporte, que uno puede medir la fuerza con una plataforma en el suelo. Pues acá tenían una microplaca que era capaz de censar esos cambios en la motilidad de la célula, cuando la célula empieza a moverse, ¿sí? Entonces le ponían el estímulo, le estaban midiendo cómo migraba y le hicieron una serie también de cambios a algunas de esas células. Por ejemplo, algunas de ellas, ya con la parte molecular, les inhibieron, es decir, les bloquearon la producción de energía y querían ver qué pasaba. Obviamente, pues la energía es súper vital y esa era una hipótesis inicial de que la parte energética es esencial para todo proceso de adaptación, es decir, los niveles de energía que tenga ese sistema. Lo que encontraron fue muy interesante porque no solamente fueron capaces de demostrar esos mismos umbrales de adaptación de la alostasis que ocurren en el humano a nivel macroscópico, a nivel psicológico, a nivel de fuerza muscular, etcétera, sino que encontraron que no solamente la energía regulaba los procesos de adaptación, sino que también la parte mecánica. Es decir, necesitamos no solamente una buena fuente de energía, sino que también necesitamos tener una buena estructura. En otras palabras, y con un ejemplo,
Yo puedo tener una muy buena cantidad de energía en una célula vista como un cuarto, pero si yo no tengo los andamios o la estructura para subirme al techo, para ir hasta la esquina en la parte más alta, etcétera, pues no voy a poder llevar la señal ni adaptarme correctamente. Y eso es básicamente lo que hacen las células. Las células, al final de cuentas, también sufren de un fenómeno de alostasis, se adaptan y dependen principalmente de esos dos componentes, la energía y la mecánica. Entonces, hasta aquí pues hicimos un barrido tal vez de algunos aspectos de eso, de lo que es la alostasis, la carga alostática. No se les olvide, pues alostasis, váyanse a la etimología de las palabras, rompan la palabra en dos, ¿no? Alos es cambio y estasis es estabilidad, entonces pues ya está, estabilidad a través del cambio. Eso es alostasis. Carga alostática es el costo o precio que tiene que pagar un sistema biológico para adaptarse. Entre más alto el costo, pues el proceso es como menos eficiente. Quiere decir que pues yo tengo que pasar durante pues mucha carga para poder adaptarme. A veces nosotros buscamos es que la carga alostática sea menor, porque queremos adaptarnos más rápido, porque queremos que no nos impacte negativamente y no lleguemos a la sobrecarga alostática. Recuerdan que esa es la negativa, la que nos genera un problema de salud. Pero entonces, ¿cómo conectamos todo esto a la depresión? ¿Por qué les hablo de eso? Bueno, la depresión siempre se ha visto en cuanto a su fuente o a su origen como un problema a nivel de neurotransmisores. Básicamente se habla de que durante el proceso de depresión pues hay unos cambios en unas concentraciones de serotonina, noradrenalina, dopamina en el cerebro. De hecho, también se habla de unas alteraciones ya a nivel de ciertas regiones cerebrales, como puede ser el lóbulo frontal, el hipotálamo. Pero esto será la fuente de la depresión o la parte de donde surge la depresión, o será más bien una causa, una consecuencia. Entonces, ¿será una consecuencia de algo que hay antes? ¿Cómo podríamos nosotros decir cuál es el cerebro saludable? ¿Qué es lo que tiene un cerebro saludable? Pues bueno, en los últimos años existen unos laboratorios que se han integrado a trabajar de manera pues conjunta de Reino Unido y de Estados Unidos, en donde aparecen varios de los investigadores que más resaltan en el campo de la parte del cerebro, de investigación del pensamiento, el comportamiento humano, y pues con todo ello los temas de salud mental. Uno de ellos es el doctor Carl Friston, otro también es Maxwell Ramstead, entre los dos como principales y por lo menos dos de los que más me han impactado en muchos temas, porque empiezan a involucrar ya un componente matemático, que es donde estamos hoy en día, para entender esas interacciones y el cerebro, la conciencia humana. Sabemos que el cerebro es una estructura extremadamente compleja, que la podemos analizar en diferentes niveles, desde los propios lóbulos que ya mencionaba o regiones, hasta ya aspectos relacionados con las interacciones entre neuronas o incluso a nivel molecular con la sinapsis y todo lo que es este proceso energético. Pero lo que es claro hoy en día es que este principio parece ser el que regula muchos aspectos de nuestra realidad y de nuestra salud mental. Y estoy hablando del principio de libre energía. En inglés lo verán como la FEP, le dicen así, la FEP, F-E-P, Free Energy Principle. El principio de libre energía fue propuesto hace algunos años por el doctor Carl Friston y colaboradores, en donde establecen esto que veníamos hablando. Nuestro cerebro es un sistema que recibe señales del mundo. Tiene una serie de sensores que, dependiendo de cómo están esos sensores, recuerden, genética, a nivel nutricional, a nivel de su estructura como tal, pues esa señal se va a llegar a interpretar de una manera u otra. Nuestro cerebro es capaz, con una serie de sistemas que tiene internos, de controlar y poder entender un poco, darle un cierto sentido a esa señal, y pues con eso genera no solamente mecanismos de una memoria, sino también un efecto para lo que va a ser el mundo circundante. Ese principio de libre energía es bastante complejo en términos matemáticos, porque todo lo habla en términos bayesianos, probabilísticos, como antes lo que es a lo que se refiere el teorema de Bayes, por ejemplo, como tus propias experiencias previas regulan y afectan lo que tú eres hoy en día.
Eso es en esencia Bayes. Estás teniendo ahí detrás todo el sistema bayesiano, porque en Bayes lo que uno hace es, a partir de un conocimiento previo y con datos actuales que yo tomo, establezco lo que podría ser en el futuro. Eso es básicamente lo que hacemos. Y eso es lo que hace nuestro cerebro constantemente. Recibe aspectos de percepción a nivel sensorial, genera una serie de ideas de lo que puede llegar a ser con su conocimiento previo, ¿sí? Y finalmente evoca en una respuesta. Bueno, pues bastante interesante, y creo que para resumírselos en otras palabras, todo sistema al final biológico lo que busca es hacer ese procesito que les decía de poder estabilizarse y de poder utilizar con este acercamiento bayesiano la información antigua para poder predecir lo que viene, con el objetivo de minimizar la cantidad de energía libre. Entonces no queremos que hayan unas pérdidas exageradas a nivel de energía, y se quiere es aprovechar esa misma para que pues podamos nosotros entender el entorno. Es algo que en una serie de documentales y videos que están por ahí en YouTube ustedes pueden entender y buscar un poco más. Se los recomiendo completamente si quieren ustedes integrarse hacia esta onda de lo que es la barrera de pronto de la investigación en psicología, en la parte de comportamiento humano, etcétera, actualmente, en neurociencias, ¿vale? Entonces, nosotros estamos condicionados específicamente siempre con lo que hemos vivido de nuestras experiencias previas, y es a partir de eso que queremos reducir las sorpresas y la incertidumbre. Eso no nos gusta, y por eso yo entiendo muchas veces que las charlas mías son un poquitico como que dejan así, porque yo genero mucha incertidumbre, pero es más que nada porque soy consciente que a nivel matemático lo que más nosotros nos regula son acercamientos estocásticos, es decir, probabilísticos, no determinísticos, no sólidos, de decir esto es azul y ya es azul, no. Entonces, estos sistemas de pronto de pensar en una incertidumbre, en una sorpresa para nuestro cerebro, eso es un choque, ¿sí? Entonces yo los entiendo si hay algún concepto o algo que no haya quedado muy claro, porque igual, ¿saben qué fue eso? Un estímulo. Usted necesita recibir ese estímulo de manera repetida y bajo ciertas dosis para que su cerebro se adapte y finalmente usted va a comprender el tema, ¿ven? Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente con el principio de libre energía es poder llegar a entender el funcionamiento del cerebro, y pues eso aplica a muchos otros sistemas biológicos, no solamente para ver emociones, percepción, cognición, sino también, por ejemplo, en el campo de nutrición deportiva, fisiología del ejercicio, salud. ¿Y todo eso a qué viene? Pues que Barrett en 2016 propusieron que el núcleo de la depresión, es decir, de dónde viene ya la causa de la depresión, es un desorden que afecta las dos cositas muy interesantes que ya habíamos hablado, la parte energética y esa parte ya metabólica en cuanto a la transmisión de señales. Recuerden, la energía es lo que nos permite a nosotros al final de cuentas generar un trabajo, movernos, y nosotros necesitamos tener pues una buena cantidad de moléculas que lleven el mensaje. Es como así una analogía o metáfora muy rápida que puedo hacer. Y entonces este grupo de autores pues proponen que esto proviene de una serie de esa desregulación, pues no solamente puede venir desde un punto de vista genético, por ejemplo, una ineficiencia metabólica, ¿cierto? Puede ser, pero también puede empezar a manifestarse más por unos errores frecuentes en la predicción, ¿sí? Es decir, cuando tú como ser humano te planteas en tu mente que vas a llegar a tu casa y que de pronto van a tener, no sé, de pronto la cena lista, y que tu cena querías, tú ya la estabas pintando y ya no, a ti te gustan mucho las enchiladas suizas en salsa verde, y entonces tú ibas así proyectado, tu cerebro ya estaba creando eso, pero tú llegas y fallas en esa predicción. Tú pensabas que eso iba a ser, pero en realidad no fue lo que ocurrió. La manifestación emocional, pues es obviamente esa sensación como de decepción, de rabia, depende pues cómo sea la persona, pero a nivel ya molecular, ese error que se generó en esa predicción empieza a generar una serie de consecuencias en el propio metabolismo energético. Son unas señales contradictorias que van haciendo que el cerebro caiga en lo que se denomina un cerebro bloqueado. Esto al final es lo que desemboca, por ejemplo, en
esos pensamientos o esa actitud rumiante, en donde mantenemos el mismo pensamiento siempre ahí y eso va reforzando ideas negativas. Entonces, desde este punto de vista, desde lo que es esta teoría unificada de la etiología de la depresión, no solamente la ineficiencia metabólica, ya como les decía, puede ser genética, puede ser por algún cambio brusco, estructuralmente hablando, un problema, un trauma en el cerebro. También están los errores en las predicciones, ¿cierto? Poco confiables esas predicciones, pero finalmente también están unas señales que son inexactas, que como que el cuerpo mismo por sus propios componentes en el cerebro no es capaz de procesar de la mejor manera. Entonces distorsiona aspectos de lo que es de pronto algo considerado como real con base en sus experiencias previas. Y pues esto desemboca al final de cuentas en los síntomas depresivos. De hecho, este artículo es uno de los más recientes también en ese tema y hablan de el estrés y sus secuelas, ¿cierto? Como la sobrecarga alostática, pues es la ruta para poder desembocar en la depresión, ¿vale? Bueno, como siempre en la ciencia, todo esto, a medida que se va avanzando, yo les estoy mostrando dónde va ahí la gente con su pica y pala trabajando, pero hasta ahora todo llega a tener el sentido matemático, que eso es muy importante y sobre todo donde fusiona dos campos, lo que antes se consideraba netamente cualitativo, como de pronto un acercamiento social o mental, depresivo, etcétera, a aspectos pues que son cuantitativos, en donde podemos nosotros medir y modelar cosas. Entonces, en el acercamiento actual, recuerden, esas predicciones me van generando pues una carga alostática al final de cuentas. Lo homeostático, es decir, lo normal en nuestro cerebro sería pues que yo tenga una expectativa y pues no la cumplo y bueno, ya está, pues lo superé y no pasó nada. Sin embargo, por una serie de cambios, recuerden, en esa misma sobrecarga alostática que está mediada por energía, por aspectos mecánicos, resultamos pues cayendo en unos comportamientos en donde ya no hay una precisión ni en la predicción ni en la recuperación. Y esto desemboca pues una serie de parámetros que ya a nivel macroscópico nosotros vemos como desde aspectos de tristeza, ganas de estar solo, hasta ya aspectos graves como anedonia y no verle sentido a la vida, ¿no? Nada bonito. Entonces, esto es algo que se viene demostrando en los últimos 10 años para acá, como la carga alostática, al medirla, ya les mostraré al final cómo se mide, pues me puede llegar a estar asociada ampliamente con síntomas depresivos, ¿vale? Y de hecho, en esta otra revisión muy interesante de hace algunos años, 3 años más o menos, se publicaba cómo la carga alostática pues tiene todos los efectos e impactos sobre la salud. Desde lo que estaba reportado a nivel de pronto el tema cardiovascular, ¿cierto? Enfermedades crónicas, etcétera, hasta aspectos ya en consecuencias en la salud mental. Entonces, es una métrica que no solamente nos sirve para explicar el por qué, de dónde vienen algunas patologías, o por lo menos ayudar a descifrarlo, sino que también nos sirve para monitorear. Y eso es algo muy interesante porque ya nos permite predecir. Cuando yo monitoreo y tengo suficientes datos, puedo generar una predicción. Y eso es lo que queremos hacer en la ciencia hoy en día, nos vamos hacia esas predicciones. Entonces, al final de cuentas, ese cerebro rumiante, recuerden, pues va dentro de una teoría unificada a impactar en aspectos depresivos, en generar cambios a nivel de cómo nosotros interpretamos la realidad, etcétera. Y lo que tenemos que hacer para tratarlo, pues es básicamente reducir la carga alostática del cuerpo entero, porque pues al final de cuentas el cerebro no está solito en ello, eso sobrecarga otra serie de sistemas, y es lo que nosotros podemos ver a nivel ya fisiológico. Entonces, antes de empezar a de pronto tener algún tipo de información respecto a de dónde o qué cosa puede servir, ¿cierto? ¿Qué nos puede servir para tratar una condición, etcétera? Porque pues hoy en día en el mundo y hasta en diferentes situaciones de conocimiento y escolaridad, todo el mundo tiene una solución, ¿cierto? Entonces, no, tómate esta agüita de tal cosa que esto te va a servir. No, es que usted debería invertir su plata en esto, ¿no? Es que usted debería tal cosa. O sea, la gente, todo el mundo supuestamente sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero en realidad muy pocos lo saben. A nosotros desde la ciencia lo que nos interesa es ver la evidencia, precisamente. Entonces, olviden por completo esa pirámide de pronto antigua
en donde siempre nos decían, no, es que la pirámide es así y los metaanálisis y la revisión sistemática está acá arriba. No, en realidad esto ha cambiado en los últimos años y en 2016 se hizo un consenso, un estudio de Delphi muy interesante, en donde la nueva pirámide que se propone es esta, y es básicamente que nosotros evaluamos la evidencia disponible a la luz de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Es la única forma tal vez de no perdernos y caer en ejercicios sesgados, como pudiera ser el cherry picking, ¿no? Como escoger al azar un artículo que defiende mi postura, o de pronto caer en conflictos de interés, etcétera. Entonces, importante que lo evaluemos desde ese sentido. Por eso fue que hace poco, esto fue creo que el mes pasado, se publicó este artículo en donde pues analizábamos con una revisión sistemática integradora pues la literatura disponible para poder entender un poco más si los adaptógenos y cuáles de ellos llegaban a tener un rol al menos clínicamente relevante en aspectos relacionados con depresión. Lo que hicimos fue desarrollar, pues, siguiendo las guías Prisma y alguna fusión con las recomendaciones para revisiones integradoras, buscar en una serie de bases de datos de salud lo que fue para nosotros una estrategia PICO, es decir, la de paciente, intervención, comparación y resultado, que tenía la siguiente estructura. Buscamos pues, pacientes que fueran mayores de 18 años con síntomas o diagnosticados de depresión. La intervención era que estuvieran suplementados con algún adaptógeno, seleccionamos algunos de ellos porque es que hay muchísimos, buscamos que tuvieran una comparación contra un placebo o contra un grupo control que no estuviera expuesto dentro de un diseño de medidas repetidas, y también buscamos síntomas o resultados de variables asociadas a depresión, ¿vale? No nos limitamos solamente a los test psicométricos, el DSMB, el DSMB o la gran cantidad de baterías que existen para poder evaluar depresión, sino que también miramos cambios en neurotransmisores y algunas otras métricas de análisis de imagen. Buscamos con diferentes plantas, tal vez las más reconocidas que llegaban a tener algún tipo de reporte o conocimiento popular, ¿no? La gente dice, no, toma la hierba de San Juan, o no, toma azafrón, ¿cierto? O no, usted debería tomar caléndula, o usted debería tomar rodiola o maca, ¿sí? Entonces buscamos una serie de plantas de estas, valeriana, que es muy popular también. Entonces, pero para poder pasarlas bajo esa lupa de la revisión completa, ¿cierto? En total, pues se obtuvieron 41 artículos que cumplían esos criterios de inclusión que tuvimos. El riesgo de sesgo, es decir, pues como qué tan sesgada estaba la información en cada uno de esos artículos, fue moderado, ¿sí? A pesar de que se tiene la creencia también general de que muchos de estos estudios son hechos por allá en China o en la India o en Asia, pero fue muy interesante encontrar que una gran cantidad de estudios de estos fueron desarrollados en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido. Y de hecho hay una gran cantidad de investigación en este campo. Y es por eso lo que estamos trayendo acá. De hecho, en la tabla del artículo, que me permito compartirla acá, ustedes verán esos detalles, en qué país fue donde se había realizado cada uno de esos estudios, y ustedes lo pueden ver aquí. Voy a hacer nomás, contar tal vez los primeros 7. Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, etcétera. Bueno, entonces, al contrario a la creencia general de que, no, es que esto solo lo publican en revistas de la India o en revistas de Asia, etcétera. No, eso es falso, eso está lejos de lo que es la evidencia actual. Más bien, han habido incluso varios metaanálisis que soportan una misma planta. Por ejemplo, luego de haber analizado, en total fueron 5.922 sujetos los que comprendieron toda esta revisión integradora que se hizo, que estaban entre los 18 y 97 años y en donde principalmente habían muchas mujeres. Miren que el Hipericum perforatum o la hierba de San Juan tenía de hecho 3 metaanálisis, ¿sí? Y varios pues, ensayos clínicos de los últimos 10 años. Nosotros nos centramos en esta ventana de 10 años. Y el Crocus sativus
que es el safrón, también tenía 3 metaanálisis y además 2 revisiones sistemáticas. Entonces, hay una serie de artículos, la verdad, ya de tipo metaanalítico que soportan, porque los efectos, ya para decirle los resultados, era pues que sí, que había una probabilidad alta de que estas plantas tuvieran una mejora dentro de los síntomas de la depresión mayor. Muchas de ellas incluso lo que hacían era que, según los ensayos, reducían la dosis necesaria ya en el tratamiento con el fármaco, como por ejemplo sertralina. Entonces, eso es algo bueno porque sabemos que muchos de estos fármacos pues tienen efectos secundarios. Entonces, el hecho de poder utilizar como coadyuvante una planta que al final resulta siendo segura, porque estas que les estoy mostrando acá son las que han mostrado seguridad para el consumo en humanos, y que me pueda bajar a mí la dosis necesaria de fármaco, pues bueno, bienvenido sea. Y de hecho, en otros trabajos en donde no habían o hacían comparación contra fármaco, pues los efectos eran muy interesantes y sobre todo de mejoras significativas en parámetros de depresión. Otras plantas que sí ya se quedaron por fuera, también contrario a lo que la gente piensa, por ejemplo la valeriana. Solo uno de esos 41 trabajos en realidad reportaba como que pues, podía llegar a servir. Otras como la maca, fue interesante y tienen potencial y falta ver qué pasa. Líneas de acción, por ejemplo, para las universidades que me escuchan ahora, ashwagandha, la rhodiola rosea, ¿sí? Esas son plantas muy interesantes que pues siguen teniendo cada vez más artículos de tipo así, adaptógeno. Entonces, ya ustedes pueden revisar los detalles del artículo. Propusimos algunos también luego de una búsqueda y pues a nivel mecanístico, rutas de acción, pero que nuevamente están muy ligadas a la parte de eficiencia energética. ¿Recuerdan que hablábamos que el cerebro bloqueado, ese block brain de lo que establecían en el modelo de la teoría unificada, se debe, el principal tal vez causa de este tema es la insuficiencia energética. Y pues bueno, el hecho de que estas plantas a través de sus metabolitos secundarios y por rutas que todavía hace falta también estudiar, incrementan los niveles de el factor neurotrófico derivado del cerebro, pues esto se sabe que por rutas asociadas a la glucógeno sintasa sinasa 3, pues pueden llegar a generar una mayor suficiencia de energía, unos aspectos de inmunomodulación y además pues muchos metabolitos secundarios de estas plantas tienen un rol antioxidante. O sea que al final de cuentas, pues estas 2 plantas podrían ser recomendadas como coadyuvantes y tratamiento no farmacológico. Y ojo, no me malinterpreten en pensar que entonces una persona con depresión se toma una plantica de estas y entonces ya me recuperó. No, ya hablamos de que la causa es crónica, es un efecto acumulativo que se va generando y nos interesa cambiar estilos de vida, poner a la persona con un mayor nivel de actividad física, con una alimentación saludable, con un acompañamiento a nivel interpersonal que nos permita soportar esa serie de cambios, y pues ahí en conjunto es donde metemos este tipo de extractos de plantas para que pues apoyen en ese proceso. Pero no podemos recaer y pensar de esa manera de que pues eso es lo único que funciona y ya está. Muchas de esas rutas por varios compuestos de origen de flavonoides, taninos, etcétera, que tienen estas plantas, es que regulan y son capaces de modular la respuesta inmune o endocrina. Y fíjense que esto, por ejemplo, fue un trabajo de ashwagandha que hicimos también a nivel metaanalítico bayesiano en deporte, pero que nos permite ver acá lo que estamos hablando del pensamiento alostático, que está basado en Bayes, ¿no? En donde son este conocimiento previo que está dado por tu genética, por tus aspectos demográficos, tu edad, tu sexo, etcétera, por tus condiciones de desarrollo, si tuviste de pronto experiencias previas negativas a nivel de psicológico, físico, etcétera, a nivel cultural, tus hábitos, tu religión, y todo esto mediado también por las respuestas que se dan a un determinado estímulo como la falta de sueño o comer más o comer menos o entrenar, pues todo eso al final es lo que nosotros le llamamos salud. Eso es lo que nos lleva a una predicción de algo que pues nos pueda llegar a servir. Entonces, como conclusión, se recomienda pues el consumo como coadyuvante para poder mejorar y reducir esos síntomas de depresión con Hipericum perforatum, hierba de San Juan, o con el Crocus sativus, que es el safrón. Acá quiero hacer un comentario, y es que el safrón es
una planta muy cara. De hecho, le decían el oro rojo hace muchos años porque es extremadamente costosa. Desconozco ahora mismo si me preguntaran en cuánto está, pero ustedes búsquenlo, cuánto puede valer un suplemento de safrón, que es como su nombre convencional, o Crocus sativus, y pues va a ser mucho más caro que la hierba de San Juan. O sea que por ahora mi recomendación, si nos vamos a lo práctico y basado en toda esta evidencia clínica, utilizar Hipericum perforatum o hierba de San Juan es la mejor opción. Hacen falta más trabajos precisamente que utilicen otros tipos de extractos herbales como ashwagandha, rhodiola rocha, que integren ejercicio físico para ver si se magnifica el efecto. Hoy en día sabemos los beneficios grandes que tiene el ejercicio físico para reducir incluso la carga alostática y la depresión, por lo tanto. Entonces, ¿será que si combinamos con adaptógenos vamos a magnificar esa respuesta? Pues no lo sé y valdrá la pena investigarlo. Cabe resaltar que otros nutrientes también están asociados, sobre todo cuando están en unas bajas cantidades en el organismo, con la aparición de depresión. Y esto lo resalto más como tema hoy en día de conciencia pública, como pueden ser la vitamina D3 o los niveles de creatina. De hecho, la creatina como nutriente, cuando se ingiere de manera baja o hay una deficiencia desde la dieta, pues se incrementa el riesgo de depresión. Tiene mucho sentido, ¿no? Recuerden que la creatina está muy relacionada con la producción de energía de la célula y pues ya hablábamos que al final de cuentas la manifestación depresiva tiene cabida cuando existe insuficiencia energética, mala predicción de estas digamos, pensamientos o proyecciones que tenemos, y finalmente cuando hay una lectura inadecuada de la realidad. Entonces, todo eso tiene que ver con este componente energético. Entonces, nada, les dejo este par de screenshots de artículos para que le den un vistazo muy interesante y potencial tratamiento también, sobre todo en mujeres que ya están siendo tratadas con algún fármaco. Se ha mostrado que también ayuda a mejorar los síntomas. Puede ser que por vías parecidas. Y finalmente, ya para ir terminando, la carga alostática, ¿cómo se evalúa? Porque tal vez es una pregunta de todo el mundo, venga, pero ¿cómo evalúan esa cosa, carga alostática? Pues bueno, recordemos que la manifestación de estrés a nivel fisiológico la veremos por cambios a nivel cardiovascular, metabólico e inflamatorio. Casi esas son las principales. Y por eso es que en la investigación uno lo que hace muchas veces es que evalúa estos criterios. Normalmente son 9, como pueden ser otros autores utilizarán más, pero estos son lo más clásico, en donde dicen, vale, pues de 0 a 9, si usted tiene alguno de esos indicadores, así le mido su carga alostática. Es decir, si usted tiene presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica por encima de 90, la frecuencia cardíaca en reposo por encima de 90, ahí ya van 3 indicadores, pero digamos que todo el resto usted lo tiene bien, pues su carga alostática es 3. Pero si siguiendo ahí para abajo usted tiene también HL inferior a 40 miligramos por decilitro, el colesterol lo tiene alto, la hemoglobina glicosilada también la tiene alta, un índice como el índice, en este caso es una propuesta que se hace desde nuestra línea de investigación, proponer el índice cintura-estatura como el mejor para evaluar el riesgo cardiovascular y no el índice de masa corporal que sabemos que está muy sesgado por solamente la masa y la estatura, ¿no? Pero entonces si usted tuviera también valores que se salen de ahí, de ese esquema, y además de eso a nivel inflamatorio, niveles muy altos de proteína C reactiva y albúmina sérica muy baja, pues entonces uno dice, vale, pues es que este man tiene una carga alostática muy alta, porque la tienen 9, ¿no? Fíjense que en total ahí hay 9 indicadores. Esto es una línea muy activa de investigación, es algo que nos centramos también desde el equipo, estamos trabajando precisamente para validar más de estas evaluaciones. Somos conscientes del potencial que tiene la evaluación de la carga alostática dentro de una estrategia integral, no solamente para las neurociencias o solo para el ejercicio o solo para la nutrición, no. Nosotros tenemos que integrarnos todos y ver la salud como una convergencia de aspectos nutricionales, aspectos de actividad física y el sueño. Y bueno, esto es algo que expondré en un próximo artículo que hace parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que se publicará en Springer, y en el cual, pues, bueno, se abordan estas temáticas para que tengamos ese escudo de la salud, le he denominado, pues, el Scutum Salutis. Entonces, nada, pues con esto
el enlace para que puedan leer el artículo si quieren conocer algo más de esos detalles que aparecen ahí. Casi que la misma ruta que les he explicado, pues aparece también explicada en el documento. Y pues muy agradecido con su atención y espero pues que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Muchas gracias.